Vamos a abrir la Biblia ahí en Nehemías, el libro de Nehemías. Vamos a leer el capítulo 1 y el título de este mensaje, junto con el apoyo ahí visual que vamos a tener en las pantallas, es la oración de Nehemías. Este es el título de esta tarde, la oración de Nehemías. Y vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos. Y dice la palabra de Dios ahí en Nehemías capítulo 1, versículo 1, ¿está ahí? Dice la palabra: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos varones que venían desde Judá. Nehemías les preguntó por todos los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por parte de Babilonia y por Jerusalén. Y me dijeron en el versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están ¿en qué? En gran mal, diga conmigo gran mal, en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4, fíjense cómo Nehemías nos expresa su sentir. Dicen sus palabras: cuando oí este mensaje, fue tan fuerte para él que se tuvo que sentar, ¿se dan cuenta? Dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Y después, ¿qué dice? Y oré delante del Dios de los cielos. Y el versículo 5 dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la ¿qué? La oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermanos, después de Jesucristo, la oración es el tesoro más grande que podemos tener como cristianos. Es el arma espiritual más poderosa con la que contamos. Si nosotros quisiéramos hacer un estudio profundo acerca de la oración, nos podemos dar cuenta que el tema es enfatizado por Dios en medio de todo el canon bíblico. Desde el Génesis hasta Apocalipsis nos podemos dar cuenta que Dios siempre instó y animó a su pueblo a que ocuparan esta herramienta tan poderosa. Algunos ejemplos en el Antiguo Testamento: Moisés clama a Dios y el mar es dividido. Josué clama a Dios y puede entrar a la tierra prometida. Josué clama a Dios y Acán es descubierto en su pecado. Ana ora a Dios y escucha su clamor y le envía a Samuel para levantar el ánimo del pueblo. Asa ora y gana una victoria de una batalla que no había probabilidades de ganarla. Daniel ora y le son reveladas las 70 semanas y aparte es resguardado él y sus amigos del horno del fuego. Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore, y Amán muere en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto. Elías ora y la lluvia desciende hacia la tierra. Eliseo ora y el Jordán también es dividido. Eliseo ora y un niño resucita. La iglesia ora ardientemente y Pedro es liberado de la cárcel. Pablo y Silas oran y cantan y las puertas de la prisión les son abiertas. Se le caen las cadenas a todos los presos. Y hermanos, hay una variedad tremenda
del poder que tiene la oración en la vida de los creyentes. El poder de la oración en la vida de los creyentes. Y si cada uno de nosotros quisiera estudiar de una manera un poco más detallada, concisa, ¿verdad? Y profunda, bien haríamos en poner atención en el texto que acabamos de leer en esta tarde. La oración de Nehemías tiene algo muy especial, hermanos, porque nos va a presentar en esta tarde, es lo que les quiero proponer, las 5 Cs, C de casa, 5 Cs que tiene la oración de Nehemías. A la luz de la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta, casi no se ve, ¿verdad? Pero bueno, ahí dice las 5 Cs de la oración de Nehemías. Y hermanos, es mi oración de verdad, es la intención de nuestro corazón que usted pueda adoptar estos 5 puntos y los pueda poner en práctica dentro de su vida cristiana. Todos ustedes, hermanos, desde que llegaron a Jesucristo, son teólogos porque conocen a Dios, amén, y tienen una teología ya de inicio. Y este estudio no se necesita de una teología tan profunda, no necesitas de 10, 15 años de experiencia en el cristianismo. Es un estudio sumamente práctico y el desafío es a que seamos, como dice Santiago, no solamente oidores de su palabra, sino hacedores, amén. Fíjense bien la oración de Nehemías. La primer C que vamos a encontrar en esta tarde, en primer lugar, vamos a ver que fue una oración de consolación. Diga conmigo consolación. Una oración de consolación. Vamos a ver nuevamente Nehemías capítulo 1 y vamos a ver el versículo 4. Dice Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, en primer lugar podemos ver cómo la oración en la vida del creyente sirve como un bálsamo para nuestras almas. El corazón de Nehemías, uno de los personajes principales, ¿verdad? Dentro de todo el canon bíblico, nos podemos ver que tenía una tristeza sumamente profunda por la condición que escuchaba en Jerusalén y del pueblo del Señor. Muchas veces él se sintió triste, muchas veces se sintió totalmente decepcionado, tal vez por el pecado de Israel. Pero hermanos, nosotros somos seres humanos y pasamos por pruebas y tribulaciones a través de esta vida. Cristo mismo dentro de su ministerio terrenal decía: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora bien, es una verdad que nosotros no la podemos eludir o la podemos desviar. La aflicción, las pruebas, las sombras de valle de muerte son inevitables e inminentes en la vida del creyente. Eso de decir pare de sufrir no es cierto en la vida. Todos vamos a pasar por tribulaciones, por dificultades, muchas veces vamos a perder a un ser muy querido, vamos a pasar por momentos en donde es probado tu corazón y muchas veces nos hemos encontrado con cristianos que dicen que llorar no es parte de la vida de un creyente. Hermanos, si llorar y estar triste no fuera parte de la naturaleza de un ser humano, entonces Dios no hubiera creado al ser humano o no hubiera puesto las emociones en nuestro corazón. Pero si tú vas a la palabra de Dios y ves todos los salmos, tú te vas a dar cuenta que son canciones en donde se expresan todas las emociones de un ser humano. Se expresan alabanzas de lamento, se expresan poemas también de mucha alegría, se expresa temor por estar perseguidos a lo mejor por algún ejército. Se expresan todas las emociones, hermanos, son parte de la vida de un creyente. El problema es cuando la tristeza y el miedo inundan nuestro corazón y nos quita la paz. Ahí sí ya estaríamos pecando. Hay un salmo que dice el 62, pero solamente en Dios puede estar acallada mi alma.
Solamente en Dios podemos encontrar consuelo. Las tribulaciones son muchas, entonces tus oraciones tienen que ser abundantes. Uno de los grandes predicadores del siglo XXI, R.S. Sproul, decía lo siguiente: las pruebas y las tribulaciones son la materia prima de mi intimidad con Dios. Las pruebas y las tribulaciones son la materia prima de mi intimidad con Dios. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía que la oración es la puerta que abre la habitación que se llama paz. Hermanos, si son muchas las tribulaciones por las que pasamos, muchas tienen que ser también sus oraciones. Pero ¿saben cuál es la realidad? Que el creyente se ha acostumbrado a oraciones sencillas, cortas y totalmente, se podía decir, sin alcance. Angelito de mi guarda, mi dulce compañía, en la noche, ¿verdad? No me desampares ni de noche ni de día, ¿verdad? En nombre de Jesús, amén. Señor, gracias por estos alimentos, te pedimos que sean de provecho, en el nombre de Jesús, amén. La realidad es que dentro del cristianismo el tiempo de la oración ha bajado y la ansiedad ha subido. Si usted se va a las estadísticas, se va a dar cuenta que el índice de suicidio en este presente año ha subido casi el 20% de los años anteriores. En el tiempo de COVID, por ejemplo, un momento en donde la iglesia se tenía que meter totalmente en la oración, muchas veces fuimos parte del miedo y de la ansiedad. Pero hermanos, ¿cómo queremos sentir paz si no estamos teniendo tiempos de intimidad con Dios? Fíjense lo que dice el Salmo 147, versículo 3, si me acompañas rápidamente. Salmos 147, versículo 3. Es hermosa la palabra y dice: Él, ¿qué hace? Sana a los quebrantados ¿de qué? De corazón, y también venda sus heridas. Ahora quiero tocar un tema que a lo mejor puede ser un poco delicado, pero que tiene que ser dicho también. Cuando muchas veces viene una prueba en nuestra vida cristiana, nosotros preferimos acudir a otras personas antes que acudir primeramente en Dios. Porque muchas veces podemos poner nuestra fe y la confianza en algún tratamiento que a lo mejor un psicólogo o un psiquiatra nos puede dar para calmar la depresión o la ansiedad que tenemos en nuestro corazón. Esta es la manera en la que el mundo puede ver la solución a todos sus problemas. Me siento con una depresión que inunda mi corazón. Bueno, yo he escuchado que los psicólogos, sin afán de ofender, yo sé que la psicología ayuda muchísimo, ¿verdad? Es extraordinaria y Dios la puede utilizar siempre y cuando vaya de la mano con la Biblia, y que el psicólogo siempre te inste al principal medicamento de medicamentos, que es la oración. Solamente en Dios puede estar acallada nuestra alma, porque Él sana a los quebrantados de corazón y venda también sus heridas. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7, yo se los voy a leer. Dice la palabra: por nada estén afanosos. Por nada estés afanoso, dice, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Pero te dice de qué forma, ¿en qué? En toda ¿qué? Oración y ruego, con acción de gracias. Y el versículo 7 dice: y la paz de Dios, hermanos, amada iglesia, y la paz de Dios. Ayer decía Nick en su conferencia, decía: Querétaro necesita paz en su corazón. Y la paz la estamos buscando en todas partes, hermanos. Tratamos de buscar paz, amor y felicidad en otras personas, en el trabajo, en la autorrealización, en todas partes. Pero solamente Dios puede darte esta paz que sobrepasa todo el entendimiento. Así el ser humano pusiera todo su esfuerzo en investigar acerca de esta paz que Dios da, nunca terminaríamos de entenderla, porque sobrepasa todas las leyes naturales.
Es una paz totalmente divina, no puede ser limitada e inunda nuestros corazones. Dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa ese entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Lo cree? Vemos en la oración de Nehemías una oración de consolación. Si les puedo platicar un poquito de mi testimonio rápidamente, yo me acuerdo que hace unos años cuando estaba estudiando en la universidad tenía el deseo de poder estudiar la palabra de Dios. Y antes de irme, una semana antes, tuvimos un viaje hacia la Ciudad de México. En este viaje iba con mis primos, iba la familia, y iba en la camioneta el chofer de la iglesia, un amigo que yo estimaba mucho, se llamaba Fernando. Yo me acuerdo que Fernando era muy alegre, ¿verdad? Era una persona muy chicharachera, por así decirlo, bromista, se llevaba muy bien con nosotros, pero me acuerdo que ese día iba muy callado, no decía ni una palabra. Pasamos la caseta de Toluca hacia Santa Fe, me acuerdo que un primo repartió chicles a todos y de repente Fernando se empezó a ahogar. Y todos pensábamos que había sido el chicle, entonces le pasamos agua, intentamos asistirlo, se empieza a orillar dentro de la carretera, ¿verdad? Y de repente le entra un paro cardíaco fulminante. Le empieza a salir espuma, ¿verdad? De la boca, se empieza a poner morado, nosotros no sabíamos qué hacer, empezamos a correr, la ambulancia llegó 1 hora y media después del evento, hermanos. 2 semanas después, Dios me da la oportunidad de irme a estudiar la palabra de Dios y en el internado empiezo a sufrir de ataques de ansiedad muy fuertes. Se le llama estrés postraumático, ¿verdad? Porque como lo vi de frente, yo me acuerdo que estaba en el salón de clases y de repente sentía que me faltaba la respiración. Y empezaba mi corazón, pum, 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 empezaba a sudar frío, se me dormían las manos y yo sin mentirles, hermanos, me iba corriendo al baño porque decía, si me muero no quiero que nadie me vea. Me iba al baño y sufría la ansiedad, me acuerdo que no podía respirar y yo llegué en un punto de mi vida de preguntarme, Señor, ¿por qué si se supone que soy tu hijo y el mismo Dios que tenía en mi casa es el mismo que tengo aquí en el internado? ¿Por qué estoy sufriendo ataques de ansiedad tan fuertes? Y yo me metí a Google, ¿verdad? A empezar a investigar algún tratamiento, algún medicamento. Estuve a punto de comprar antidepresivos, algo que pudiera adormecer mi corazón. No podía dormir, hermanos, todo el día era una ansiedad y una angustia tremenda. Hasta que llegó un tutor a mi vida, Dios lo puso. Y me dijo, David, necesitas cambiar la ansiedad por oración. Y dije, ay, ¿a poco con la oración? Dije, pues oro, ¿no? Me dijo, pero ¿cuánto pasas orando? Yo, 2, 3 minutos. Me dice, David, tú tienes que orar en tu mente sin descansar hasta que la ansiedad haya cesado. Así te pases 1 hora y media orando y repitiendo la palabra de Dios, hazlo y te vas a dar cuenta del poder de la oración. Dije, bueno, no me queda de otra, lo voy a hacer. Cada vez que llegaba la ansiedad, oraba, Señor, te pido que me ayudes, te ruego, Padre, que me quites esta emoción, ya no puedo más. Y empezaba, hermanos, cuando pasaba 1 hora y media, la paz que sobrepasa el entendimiento empezaba a inundar mi corazón y me quedaba dormido. Después de ahora me levantaba y hasta decía, ay, qué buena pestaña me eché, ¿verdad? Bien reponedora. Y me empecé a experimentar, yo se los digo porque, hermanos, la paz de Dios es real. La paz de Dios inunda tu corazón. Y si tú sustituyes la ansiedad por oración, así te pases 1 hora, 2 horas, lo que te tengas que pasar, pero yo te aseguro que el resultado va a ser la paz de Dios. Estábamos en un campamento, llegó una persona que era exadicta y pasaron 7 días, se quiso quedar más tiempo y empezó con la abstinencia, ¿no? En la noche, uy, estaba tiemble y estaba también sudando. Me decía, ¿qué hago? Yo ponte a orar, no, eso no sirve. Le digo, sí, vamos a orar. Y me lo agarraba, Señor, te pido, que me des paz, y esto y el otro, y lo repetía. Y después de media hora estaba, Señor, te pido, Padre, que tú. Después de 1 hora y media, Señor, te pido, Padre, que tú. Después de 2 horas,
se levantó en la mañana y oye, la oración está chida, me dijo. Y así estuvimos, lunes, martes, miércoles. Necesitó tratamientos, necesitó de alguna medicina. Solamente la oración, hermanos. La oración consuela sus corazones. La segunda C que nosotros podemos encontrar en esta tarde, no solamente vemos cómo consuela su corazón, vemos también que era una oración de confianza. Di conmigo, confianza. Fuerte, confianza. Fíjense muy bien, Nehemías sabía en su corazón, tenía la convicción de a quién tenía que acudir cuando más necesitaba ayuda. Ahora quiero que traslades el contexto de Nehemías a nuestro contexto. Ponga usted que trabaja de secretario del presidente de Estados Unidos, de Joe Biden. Y usted es su secretario y todos los días pasa tiempo con Joe Biden. En la mañana le das sus recados, le pasas el café, te pregunta cuál es su itinerario, tienen conversaciones constantes, de repente te echas un lunch también ahí con Joe Biden y de repente te enteras que tu familia está pasando por un proceso legal muy fuerte. Hermanos, el resultado, o bueno, la acción más inmediata, si no me van a dejar mentir, es pensar, bueno, pues yo trabajo con el jefe de jefes, ¿está de acuerdo? Está pasando por un tema legal, bueno, yo voy a llegar con Joe Biden y le digo, carnal, ¿qué crees? Que mi familia está pasando por un tema legal muy fuerte, ¿no me podrás echar la mano? Porque tú sabes que Joe Biden podía tener todas las cartas, tiene el poder, tiene la posición para solucionar el problema legal. Bueno, lo mismo pasó con Nehemías, hermanos. Él tenía uno de los reyes más poderosos sobre la tierra. Nehemías sabía que él tenía el poder del ejército político, tenía el poder de posición, de tierras, para poder solucionar lo que estaba pasando en Jerusalén, pero sin dudas en su corazón, dice la palabra de Dios que Nehemías ayunó y oró delante de Dios. Porque como dice la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde podrá venir nuestro socorro? Por más palancas que tengas, por más experimentado que te sientas, por más nivel económico que puedas adquirir, solamente de Dios puede venir tu socorro. ¿De dónde viene nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos e hizo la tierra. Nehemías en su oración sabía que había alguien más grande que ese rey y era el Dios Todopoderoso. ¿Va conmigo? Era una oración de confianza. Hermanos, cuando viene la enfermedad a nuestra vida, ustedes desde su corazón, de una manera bien honesta, ¿a qué acude primero? ¿A la pastilla o a Dios? ¿Seguros? Ahí les va otra anécdota. Fuimos a un viaje misionero a Oaxaca hace unos años. Llegamos con ellos y hay una escasez tremenda allá. Ellos están muy enojados también con el gobierno porque decían que les habían prometido medicinas gratis y dicen que ahora llega menos medicinas que antes. Entonces ellos nos explicaban que por la necesidad, cuando sufren un dolor de cabeza, pues no tienen ¿cuáles son pastillas para el dolor de cabeza? Un bioelectro, no tienen una aspirina, un ibuprofeno, paracetamol, o sea, no tenemos nada y entonces tenemos que acudir en oración a Dios. Nos decían a nosotros, ¿verdad? Nos da mucha curiosidad que a ustedes les duele la cabeza y sacan el botecito de su bolsa y se echan la pastilla, pero no oran antes para ver si Dios los puede sanar. Y dije, wow, qué interesante, porque oramos por las enfermedades que son grandes y que asustan nuestro corazón. Te pueden dar un diagnóstico de hepatitis, de cáncer, de diabetes, y ahí sí nos ponemos a orar. Pero ¿qué cuando se trata de un dolor de cabeza, un dolor de ojos, cuando te duele el estómago? Ahí estamos con el omeprazol, pero hermanos, la oración es más poderosa que cualquier otra medicina. Nuestras oraciones tienen que estar llenas de confianza. Vean lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Dice la palabra de Dios, y esta
¿Es la qué? ¿La qué, hermanos? La confianza. ¿Se dan cuenta? Que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? Él nos oye. Pero me encanta la primera parte que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Yo les pregunto, amada iglesia, ¿verdaderamente le tienen confianza a Dios? ¿Verdaderamente le tienen confianza a Dios? ¿O le ponen más confianza a un abogado? ¿Le pueden poner más confianza a un médico? Repito, son preparados y Dios muchas veces utiliza la medicina, pero hay alguien más grande que todo eso que se llama Dios. Amén. En tercer lugar, no solamente era una oración de consuelo, una oración de confianza. En tercer lugar vemos que era una oración de confesión. Di conmigo confesión. Fíjate lo que dice Nehemías capítulo 1, vamos rápidamente al versículo 6. Nehemías capítulo 1, versículo 6, dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y fíjate lo que dice, en el versículo 6 nos explica que él confesó. Dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermanos, cuando uno de nosotros peca, la relación que tenemos con Dios se ve afectada de una manera inmediata. Y el primer paso para la restauración de nuestra relación con Dios, ojo, no estoy diciendo que se pierde la salvación, pero nuestra relación con Él sí se ve afectada. Y para que haya una restauración en nuestra relación con Dios y una comunión íntima con el Señor, es necesario el arrepentimiento. Y no puede existir arrepentimiento si primero no hay confesión. ¿Va conmigo? Confesar no significa relatar tu pecado, porque Dios ya lo conoce. Confesar no es relatarle a Dios tu pecado. Confesar significa admitir que has cometido una falta o pecado. Confesar significa ponernos de acuerdo con Dios. En la cena del Señor, hermanos, lo que hoy estuvimos celebrando, la cena del Señor es una oportunidad para el que el creyente se ponga a cuentas con Dios antes de participar, porque si no puede traer algún tipo de castigo o disciplina sobre su vida por participar de una manera indigna, sin entender lo que es la cena del Señor, pero también sin ponerse a cuentas antes con Él. Hermanos, qué importante es la confesión dentro de la vida del creyente. Todos los días pecamos, ¿está de acuerdo? Todos los días pecamos. Seguimos viviendo en un cuerpo que está inclinado hacia el pecado. La confesión tiene que ser una práctica diaria, amada iglesia. Si no confesamos nuestros pecados, muchas veces también puede ser como un estorbo para que Dios escuche nuestras oraciones. Confesar significa ponerse de acuerdo con Dios. Cuando tú te pones de acuerdo con Dios, entonces sí, después viene el verdadero arrepentimiento, la metanoia, el cambio de camino o de dirección, pero primero es la confesión. Fíjense muy bien, hay una pregunta que quiero que se hagan. ¿Qué sucede cuando no confesamos nuestro pecado? Vean lo que dice el Salmo 51, versículo 3. Acompáñenme rápidamente ahí al libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 3. ¿Qué pasa cuando nosotros no confesamos nuestro pecado? Salmos 51, 3 dice lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, que dice, está siempre ¿qué? Delante de mí. ¿Qué sucede cuando tú no confiesas tu pecado por medio de la oración?
te sientes constantemente acusado, pero no por Dios, porque Dios ya te perdonó por medio de la sangre de su Hijo. Te sientes acusado por el acusador que es Satanás. Entonces, cuando no confiesas tu pecado, tú solito permites que Satanás te siga culpando por lo que hiciste. ¿Sí me van siguiendo? Todo el día decía el salmista David, el Salmo 51 lo escribió cuando cayó con Betsabé, y aquí está diciendo que cuando no reconocía sus rebeliones, su pecado estaba siempre delante de mí. Lo tienes recordando, te está acusando, te sientes siempre incómodo de acercarte a Dios. Y es por eso que muchas veces ni siquiera vamos a Dios, porque no nos sentimos dignos o aceptados, porque no has confesado tu pecado. ¿Qué pasa si no lo confiesas? En primer lugar, te sientes acusado. En segundo lugar, perdemos el gozo. Vea lo que dice ahí el Salmo 51, versículo 8. Salmo 51, 8. Dice David, hazme oír, ¿qué cosa? Gozo y alegría, y se recrearán los huesos que ¿qué? Que has abatido. ¿Te das cuenta cómo perdemos el gozo cuando no confesamos nuestro pecado? El versículo 12 del Salmo 51 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David le imploraba a Dios que por favor pudiera tener un momento de alegría y de gozo. Pero hermanos, por eso hay tantos cristianos amargados y enojados, porque nunca han confesado sus pecados. Se sienten acusados, pierden el gozo, y en último lugar, ¿qué pasa cuando no confesamos? Entonces sufrimos. Vea lo que dice ahora el Salmo 32, acompáñame rápidamente. Salmo capítulo 32. Y vea lo que dice el versículo 3 y 4. ¿Qué pasa cuando no confesamos nuestro pecado? Nos sentimos acusados, perdemos el gozo y en tercer lugar sufrimos. El versículo 3 dice, mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. En mi gemir, esta palabra gemir es un ruido profundo por el dolor que estás sintiendo todo el día. Es una emoción, es un pensamiento que está desde que amaneces hasta que te acuestas. El pecado te está dando vueltas y vueltas y vueltas. Y dice el salmista, se envejecieron mis huesos cuando callé. El versículo 4 dice, porque de día y de noche, ¿qué? Se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermanos, qué importante es practicar la confesión en nuestras oraciones, para que no perdamos el gozo, para que no suframos y para que no nos sintamos acusados. Cuando el creyente siente estas tres partes, muchas veces por eso no quiere ir a Dios. Pero ¿qué pasa cuando el creyente confiesa su pecado, hermanos? Vea lo que dice ahora Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad que hayamos hecho. ¿Cuál es la antítesis de no confesar? Bueno, nosotros confesamos, ¿verdad? Y dice 1 Juan 1:9 que nos limpia. En segundo lugar, cuando tú confiesas tu pecado, nos responde el Señor sin estorbos. Diga conmigo, sin estorbos. Vámonos ahora al Salmo 66 rápidamente. Salmos capítulo 66 y vamos a ver del versículo 18 al 19. Salmos 66, 18 y 19. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor, ¿no qué?
no me habría escuchado, pero el versículo 19 dice, mas ciertamente me escuchó Dios, ¿y qué más? Atendió a la voz de mi súplica. Y el versículo 20 es hermoso, dice, bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de él su misericordia. Cuando tú confiesas tu pecado, el Señor te limpia, el Señor te responde sin estorbos y en tercer lugar alcanzas la misericordia. Proverbios 18:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué alcanzará? Alcanzará la misericordia. La confesión dentro de la oración de Nehemías. ¿Va conmigo? A ver, vamos hasta ahora a recapitular las 4 Cs. No me las pongan en las pantallas, por favor. La primer C, ¿cuál era? De consolación. La segunda C, ¿de qué era? Muy bien, de confianza. La tercer C, una oración de confesión. La cuarta C, ya vamos casi terminando. La cuarta C, fíjense lo que dice ahí en la pantalla, es una oración ¿de qué? De coraje. Fíjense lo que dice esta frase en la pantalla. Dice, el intercesor debe de estar dispuesto a hacer la respuesta de su propia intercesión. ¿Va conmigo? El intercesor debe de estar dispuesto a hacer la respuesta de su propia intercesión. Hermanos, Nehemías estaba viviendo una vida muy tranquila y confortable. Estaba gozando de privilegios, estando al lado del rey. Era el copero. Él necesitaba mucho valor para tomar la decisión de dejar todo aquello para hacer la respuesta de su propia oración, siendo Nehemías un copero del rey, hermanos, un copero del rey. Se decía que estaban siempre en riesgo porque los alimentos, siempre existía un peligro de que estuvieran envenenados. Por eso Napoleón murió, porque envenenaron, no sé si fue su bebida o su comida, pero él murió por eso. Bueno, los reyes siempre tenían un copero para que antes de comer el pollito le decía, a ver, Nehemías, échate un bocadito. Nehemías, se esperaban unos 5 minutos. No le pasó nada, entonces ya el rey le entraba, ¿verdad? Era el peligro que tenía Nehemías. Pero hermanos, siendo copero, Nehemías terminó siendo un arquitecto. Empezó a levantar las murallas del pueblo y a levantar también el corazón caído de su pueblo. Nehemías estuvo dispuesto a hacer la respuesta de su propia oración. Ustedes muchas veces oran, Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Envía obreros a tu mies. ¿Y qué tal que te esté enviando a ti? ¿Por qué no vas tú? A ver. Señor, en lo de Nick, manda obreros que carguen. A ver, ¿por qué no carga usted? Señor, levanta un pastor que ya por favor predique la sana doctrina. ¿Por qué no te pones a estudiar? Señor, Señor, envía a un pastor para que le predique el evangelio a mi esposa, a mi esposo, a mi tío. ¿Por qué no les predicas tú? Estamos pidiendo y pidiendo, pero muchas veces no somos conscientes de que a lo mejor Dios te quiere usar como respuesta de tu propia intercesión. Y nos podemos dar cuenta dentro de toda esta historia que Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Es una frase, ¿verdad? Cotidiana, pero es real. No, yo no tengo la habilidad, no he pasado por un instituto bíblico, apenas llevo 3 meses en la fe. Hermanos, si se tratara de nuestro conocimiento o habilidades o talentos o capacidades, ninguno de nosotros podría hacer absolutamente nada. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí llevará mucho fruto, porque separados de mí
nada pueden hacer. Pero si tú te encargas de permanecer en el Señor, estar en su palabra y pasar tiempos de intimidad con Dios, ten por seguro que Dios te va a dar la capacidad de ser la respuesta de tu propia oración. Ser de testimonio para tu esposo o esposa, ser de testimonio para tus hijos, predicarle el evangelio a tus vecinos, ir a cargar, es que ya no tengo fuerzas. Hermanos, Dios da fuerzas como las de un búfalo. En el ITI, en el instituto, les damos siempre un desafío de aprenderse todos los libros del Nuevo Testamento, los 39 libros del Antiguo Testamento. Y siempre que lanzamos el desafío, siempre se acerca una señora o un señor, ¿verdad? De una edad avanzada y me dice: David, yo ya no retengo nada en mi cabeza, yo no voy a hacer esta tarea, ni se piense que la voy a hacer. Me dice: hasta los nombres de mis hijos se me olvidan. Le digo: hermana, le voy a pedir un favor, tome el desafío, primero ore, le digo, ore, pídale al Señor ayuda. Y la siguiente clase viene y me dice 12 libros nada más. Ay, no, 12 no, bueno, 7, voy a orar, ¿verdad? Y ahí está la hermanita, viene el otro día de clases, se levanta la hermanita de 79 años y dijo los 66 libros de toda la Biblia. Hasta yo tuve que abrir el índice para ver si sí los decía bien. Y los dijo perfectamente bien, porque hermanos, no se trata de nosotros, siempre es del poder del Señor. Siempre es del poder del Señor. Si oras para que Dios mande misioneros a los países no alcanzados, donde están siendo perseguidos, tienes que estar dispuesto a hacer la respuesta de tu propia oración. Amén. Y cerramos con la última C en esta tarde. La última C, vemos que la oración de Nehemías es una oración con continuidad. Diga conmigo: continuidad. Vámonos a Nehemías capítulo 1 rápidamente. Nehemías capítulo 1 versículo 6. Nehemías 1:6, y con esto cerramos. ¿Está ahí? Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Pero ¿cuántas veces, hermanos? De día y de noche. Hermanos, la permanencia, la insistencia, la perseverancia, la constancia debe de ser la más grande virtud dentro de la vida de los creyentes cuando se habla acerca de la oración. Muchas veces sucede, ¿verdad? Como decíamos hace poco, envían un motivo de oración en el grupo, en el chat: les pido por el sobrino tal que estén orando, y ponemos las manitas. ¡Trin! Estamos en la iglesia y saludas a una hermana y te dice: hermano, te pido que por favor ores para que encuentre trabajo. Y pasa el domingo, llega la noche y te acuerdas del hermanito: ay, me pidió que orara, Señor, te pido por Susana que encuentre trabajo. Y en cuanto oras, la marcas de tu lista, ¡trin! Y te sientes el más espiritualote y el intercesor de Vida Nueva Querétaro, brother. Ya la hice, ¿no? Vámonos con las otras. No, hermanos, la insistencia en la oración de día y de noche. Si te piden oración por algo, no desistas hasta que se encuentre una respuesta. Así pasen 5, 10, 15 años. No vamos a parar de orar, porque la oración es el motor de una iglesia. Pasa una semana, le marcas a Susi: ¿ya encontraste trabajo? No, voy a seguir orando de día y de noche. Pasan 2 semanas, un mes: ¿ya encontraste trabajo? Ya, amén, gloria a Dios. No lo despacho, ahora voy a orar para que la hermana Susi sea de testimonio dentro de su trabajo. ¿Me van siguiendo? Es una oración que no se da por vencida hasta que viene la respuesta, y aun cuando viene, nosotros podemos ser más específicos en nuestra intercesión. Termino con estos versículos, no es necesario que los busquen, yo se los quiero leer, pero pongan mucha atención.
Lucas capítulo 18, versículo 1, dice la palabra: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Existe una necesidad, hermanos. Así como tienes necesidad de comer en la mañana, en la tarde y en la noche, hay una necesidad espiritual de orar siempre. Y dice Lucas 18, y no desmayar. Lucas igualmente, capítulo 18, pero ahora versículo 7, aparece una pregunta retórica. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuántas veces? Día y noche, dice la palabra. ¿Se tardará en responderles? Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Mientras vas manejando, puede ser, digo, no cierres sus ojos, pero mientras vas manejando, puede ir orando. Si va en el transporte público, ahí sí puedes cerrar los ojos. Si estás en el parque, aparta un tiempo para oración. Si te estás arreglando, si vas a dejar a tus hijos, si estás comiendo, si estás en una predicación, mientras nosotros predicamos, ustedes pueden estar orando, hermanos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y todavía dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos. ¿Quieres hacerle un favor a tu esposa? ¿Quieres amar a tu esposo? ¿Quieres amar a tus hijos? Ora por ellos día y noche. Primera Tesalonicenses 5 del 16 al 18 dice: estad siempre gozosos. El versículo 17 dice: orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para todos nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, ¿alguno de ustedes está pasando por momentos de tristeza, de depresión, de angustia, de ansiedad? Vamos a orar pidiéndole a Dios consuelo. Usted está pasando por un tiempo en el que no sabe a quién acudir, si a un abogado, qué hacer, consejería. Vamos a orar con confianza, sabiendo que de Dios viene nuestro socorro. Si tú tienes un pecado en tu corazón que no has confesado, ahora es el momento para que tú te pongas a cuentas con Dios. Si vamos a orar hoy, es para que tú seas la respuesta de tu propia oración. Y hermanos, llévense la gran tarea de ser continuos en sus oraciones. No desistan, hermanos, por favor se los digo. No desistan de orar también por nosotros como pastores. Los necesitamos, verdaderamente los necesitamos. Estéfano pasó por un diagnóstico fuerte. La oración del pueblo hizo un efecto en su tratamiento sobrenatural. Alán necesita oración. Cristian necesita oración. Su servidor, nuestras esposas, los servidores, necesitamos unirnos en oración. Amén. Inclinemos nuestro rostro ahí desde donde están. Cada uno de ustedes con un corazón totalmente transparente delante de Dios. Dile: Señor, mi corazón está herido, Padre. Dile desde tu corazón: he sufrido mucha afrenta, Dios. Han marcado mi vida de una manera profunda. He tenido momentos de crisis, Señor, de angustia, de ansiedad. Pero, oh Padre, tú eres el Dios de toda consolación. Tu palabra dice que tú sanas a los quebrantados de corazón y vendas también sus heridas. Y Señor, en esta tarde oramos para que tu consuelo pueda abrazar nuestras almas. Que podamos conocer esta paz que sobrepasa todo el entendimiento, Señor. Diles de lo más profundo de tu corazón: quiero experimentar, Señor, esta paz.
Quiero presentarte mis cargas, mis pruebas, mis tribulaciones, dártelas a ti, el único Dios vivo y verdadero, al único poderoso sobre la tierra. Padre, oramos con esta confianza, Señor, a pesar de que hayamos recibido un diagnóstico médico, cualquier problema legal que esté pasando. ¿De dónde puede venir nuestro socorro? El socorro viene de ti, Dios, que hiciste los cielos y la tierra. Esta es la confianza, Señor, que tenemos en ti, que en cualquier momento que nosotros te pidamos ayuda, Señor, tú estás atento, Señor, a nuestras rogativas. Señor, oramos también confesando nuestros pecados. Perdónanos, Dios, porque hemos hecho lo malo ante tus ojos. Y tú confiesa tu pecado, amado y amada. El nombre, ponle nombre a ese pecado, si es pornografía, si es adulterio, fornicación, infidelidad, robo. Dice, Señor, confieso mi pecado delante de ti. Si has pecado con tus ojos, oh Dios, quiero restaurar mi relación contigo. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza la misericordia. Señor, hoy he entendido que debo estar dispuesto a hacer la respuesta de mi propia oración. Si oro por servidores en la iglesia, que tú me levantes, Señor, como un servidor. Que tú me levantes, Señor, como un maestro de la palabra, una mujer virtuosa, un misionero, una misionera, un predicador de mi familia. Señor, oramos para poder llevar todas las peticiones de nuestra iglesia y de nuestros hermanos de una manera continua, constante. Queremos ser perseverantes, Señor, en nuestra oración. Gracias te damos, amado Padre. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que, Padre, cada vez podamos pasar más tiempos de intimidad contigo, porque el acercarnos a ti, Padre, es nuestro bien. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.